Bien, tercer fragmento. Decía que en oposición a esta relación en la cual el derecho, de alguna forma, eh, limitaba la libertad propuesta por los economistas liberales, por la economía política, por oposición, si el derecho avanzaba por encima de lo que era la riqueza, es decir, repartimos una riqueza que no existe, tiramos plata desde arriba de un helicóptero, ¿qué efectos produce sobre la economía? Digamos, distribuimos riquezas y generamos billetes y los tiramos desde arriba del helicóptero. ¿Qué pasa eh, si este, disponemos casas de veraneo para todos, por ley? Hacemos constituciones, como hicieron algunos países, unas constituciones espectaculares, artículos geniales que garantizan derechos para todos. ¿Podemos concretar eso? ¿Eh? Ahí es al revés, el derecho el que no puede ir más allá de lo que la economía permite. ¿Eh? En todo caso, no puede ir más allá de lo que la economía permite en este sistema capitalista, en todo caso. Me corrijo. Avancemos. Ahí lo que van a ver en la pantalla es que estas reglas económicas, esta idea de descubrir leyes, eh, tratan de predecir el comportamiento humano. Eh, pero también que presentan discusiones entre sí, no es tan sencillo. Hay distintas líneas dentro de las escuelas económicas con opiniones diferentes, porque en principio no somos todos iguales, no todos reaccionamos igual frente a estímulos económicos, como dijimos. Pero podemos, si yo dijera acá en una clase presencial, ¿qué pasa a vos o a vos o a vos? Si te enterás por Instagram que tu ex recibió de una tía lejana de Europa, qué sé yo, que no conocieron nunca, una herencia de 10 millones de euros, ¿le escribís de vuelta o no? ¿Le mandás un privado y lo felicitas? ¿O no le mandás un mensaje privado y lo felicitas? No, si, ¿cuántos le mandarían un mensaje para saludarlo o saludarla por la herencia? ¿Puedo predecir el comportamiento humano? Bien, hay un concepto muy útil en la economía política que se llama utilidad marginal, eh, que indica, por ejemplo, que indica que las unidades adicionales de un mismo bien que recibamos va a generarnos una utilidad menor que las anteriores, ¿no? Las unidades adicionales del mismo bien que recibamos nos van a generar una utilidad menor que las anteriores que recibimos. Ejemplo, imaginen una novia o un novio que recibe un reloj precioso de su pareja por el aniversario. Todo bien, ¿no? Alegría, abrazo, qué lindo reloj, es lo que yo quería y demás. Ahora, ¿qué pasa si el año siguiente, y en un nuevo aniversario, recibe un reloj idéntico, exactamente igual que el que recibió el año anterior? Me imagino yo un momento, lo abre, lo mira a la pareja, preguntándose, ¿eso se hace? Claramente el grado de satisfacción no es el mismo que en el primer reloj que recibió el año pasado. Esta regla se aplica todo el tiempo en las leyes económicas. Las unidades adicionales causan una utilidad, pongámosle utilidad barra satisfacción, inferior a la recibida con anterioridad. Otra regla más, la famosa ley de Say. Say, que es un economista francés, S-A-Y. Toda oferta es capaz de generar su propia demanda. Esto parece como una especie de trabalenguas. Toda oferta genera su propia demanda. Pero consiste en advertir simplemente que los factores productivos puestos a producir bienes y servicios, o sea, si yo el trabajo, el capital y la tierra la pongo a producir un bien o servicio adicional, esa gente se pone a trabajar porque le pagan, porque tiene una remuneración. Ahora, esa remuneración que paga el empresario para producir ese bien adicional, esa remuneración va a terminar en el mercado consumiendo bienes y servicios adicionales. Eso implica que todo aumento de la oferta trae como consecuencia un aumento de la demanda, que se emparejan. Perdón, de manera que poner más productos en la calle va a generar por parte de los ingresos un aumento que le permite comprar eso que producen. Es como un equilibrio permanente entre oferta y demanda. ¿Eh? Son las reglas económicas algunas, ¿no? Vamos a, en todo caso, pasarles por el texto que tienen que leer algunas más.
De manera que lo que dije también al principio de la clase, del fragmento anterior, de que toda escasez tiene como una consecuencia natural el aumento del precio. Esto se aplica a 45 órdenes. Acá por video no puedo decir ejemplos que a veces damos en la clase que no son tan de salón, pero podríamos decir que imagínense en un bar, en un restaurante, en un boliche, ser el único hombre, la única mujer en un universo de 100, la pitufina, el dibujito de los pitufos. Naturalmente que baje la demanda supera la oferta, con lo cual, incluso por imitación, no importa si esa chica o ese chico es el más lindo, con el hecho de ser el único, el precio sube. Pero bueno, el ejemplo no es muy bueno. Decía que estos fenómenos económicos, estas reglas, son las que vamos a estudiar, las que la economía política, quiero decir, estudia, siempre vinculadas a las expectativas humanas, ¿no? A la expectativa humana que siempre es variable. Hay una cosa subjetiva en materia económica que es difícil de predecir, pero bueno, si todos reaccionamos parecido, es posible anticiparse y saber qué va a pasar. Estos incentivos que decía para producir, incentivos para consumir, si el precio baja, tenemos un incentivo para comprar. Pero ahí también operan cosas más psicológicas. ¿Qué pasa si hay una enorme publicidad sobre un bien y el incentivo no es tanto mi racionalidad, sino querer tener lo que consumen los demás para ser aceptado como que estoy a la moda? Muchas cosas ahí que son interesantes para discutir. Pero también, aparte de esas reglas económicas, lo que más atención le prestamos en la materia son a las instituciones creadas en diferentes momentos por parte de los gobiernos, ya sea para colaborar con el mercado o para regularlo. Ahí aparecen el Banco Central, la Autoridad de Defensa de la Competencia, organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Eso también son parte de las bolillas y de los temas que vamos a ver. Digamos algo en particular de economía política dentro de lo que es el universo de ciencias sociales. Por caso, como creo que habíamos dicho también, la diferencia entre la economía política, la sociología o la historia es la atención central vinculada al fenómeno de la escasez y su forma de resolverla, ¿no? No obstante, economía y otras ciencias sociales se comparten, digamos, se nutren mutuamente para alcanzar, obviamente, mejores resultados. La famosa interdisciplinariedad. Por ejemplo, la economía política se sirve de la estadística o de la historia económica y de la psicología social. Todo para entender mejor el comportamiento humano, ¿no? Hoy podríamos agregarle el Big Data, por el Big Data, los datos que generan nuestros consumos en Internet, incluso la circulación y cómo nos movemos en la calle para ver qué es lo que hacemos. Le ponemos un like, qué cosas hacemos y todo eso que es bien interesante. Ahora, como se habrán dado cuenta, en la Facultad de Ciencias Económicas se habla solo de economía, mientras nosotros decimos economía política. ¿Cuál es la diferencia? Eh, la ciencia comenzó como economía política porque era un estudio de reglas económicas vistas siempre desde la corte, desde el Consejo del Rey. Un economista famoso fue el de Luis XIV, Colbert, que creó o organizó, digamos, una escuela económica que tuviéramos la clase que viene. Pero podríamos decir que una especie de divorcio entre la economía política y la economía secas a principios del siglo XX. Eh, digamos que la economía política se mantuvo con una mirada más desde el Estado, desde el gobierno de la población, visto desde los resortes estatales, desde la política, eh, trabajando codo a codo con el derecho, mientras que la economía a secas se emancipó, por decirlo de alguna forma, se separó de la mirada estrictamente estatal y se dedicó a estudiar fenómenos económicos sin intervención pública y con un componentes eh, más vinculados a la estadística o la matemática sobre todo la matemática, modelos computacionales, algoritmos y demás. Lo cual es como que la ciencia se dividió. Esta clasificación, que de modo bastante simplificada les comento también, puede expresarse, podemos verla en la decisión entre lo que se llama microeconomía y macroeconomía. Esto también lo vamos a ver un poco más en detalle cuando hablemos
de Keynes. La microeconomía se quedó con el estudio del comportamiento de las unidades económicas individuales, de la familia, de la empresa, del sujeto consumidor, mientras que la macroeconomía, macro digamos más grande, se quedó con los criterios generales, englobados, digamos que engloban y que reúnen a todos los actores. De manera que sus problemas fueron otros, son el Estado, la inflación, el desempleo, digamos, no lo que le pasa a una persona particular, a una empresa en particular, sino lo que le pasa al país entero, al colectivo. Frente a todo esto, lo que nos queda por aportar es una mirada, otra vez, una mirada legal. Y como plantea el programa de la materia, una mirada constitucional. Y ahí lo que tenemos para decir es que es, significativo que la Argentina tiene resuelto cuál es el enfoque económico, cuál es el sistema económico adoptado como regla. Y esto quizás es uno de los puntos eh, más reveladores de esta materia, y es que la Argentina ya adoptó para su gobierno, para su forma de pensar la interacción entre el derecho y la economía, la respuesta a esa pregunta que nos habíamos planteado al principio del video, que era quién define qué hacer, a qué precio y dónde vender. Y esa respuesta se la da en algunos artículos de la Constitución que, si bien no fueron parte de un grupo aparte, están como ahí diseminados, acá los tengo acá abajo marcados en el video, conforman un sistema económico legal vigente. Y, y el que inspiró la Constitución, Alberdi, lo explica en un texto apenas posterior al texto que inspira la Constitución, que son las bases y puntos de partida para la Organización Nacional, en un texto que se llamó, como dice acá la foto, Introducción al Sistema Rentístico de la Confederación, es 1854. Ahí lo que va a hacer Alberdi, y me gustaría que lean, y en el texto que les dejo para leer está la introducción, solo la introducción del libro, porque me parece que ya la introducción es explicativa, eh, la forma como Alberti piensa y deduce de la lectura constitucional el sistema económico seleccionado por la Argentina, adoptado por la Argentina en sus bases constitucionales. Como decíamos, Alberti se hace esta pregunta respecto de si conviene dar libertad a los actores económicos o no, eh, y la respuesta es que de los sistemas vigentes en el mundo, la Argentina eligió la libertad. Eh, y esta elección implicó de alguna forma trasplantar un conjunto de ideas regulatorias europeas, británicas, pero también francesas, norteamericanas, trasplantarlas a un territorio completamente ajeno. Alberti lo que hizo fue una especie de adaptación, seguir pensando en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, implicó traer mecanismos legales, liberales, de los que hablamos, para limitar, gobernar menos, regular menos y poner por encima de todo la libertad, a los derechos de las personas y a su libertad económica. Yo a veces con este tipo de operaciones de traer normativas de cualquier parte del mundo para aplicar en la Argentina o en cualquier otro país, doy el ejemplo de como traer a un policía finlandés, imaginen un policía finlandés actual en el barrio más peligroso de la Argentina, el que se les ocurra, con un palito, ¿no? Un palito y un silbato, a ver cómo le va. Imagínense una ley finlandesa, una constitución británica aplicada en La Pampa en 1853. Ciertamente no es tan simple. Todo lo que uno puede hacer, si no, cerraríamos el Congreso Nacional y dejamos que cortamos y pegamos legislación finlandesa o legislación del país que nos guste. El proceso de adaptación de la norma a la economía es también un proceso de adaptación de la ley a la cultura de cada país. Sin lo cual, su vigencia, su aplicación prácticamente resulta imposible. Dejamos acá, pasamos al próximo fragmento. Hasta luego.